Hola bandita, ¿cómo están? Mi nombre es Jorgito Córdoba y estamos en la sección de videografías, que es un apartado que nuestro programa tiene para que ustedes se acerquen y conozcan a personas que han hecho, que han estado en la escena, en el medio artístico. Y bueno, estoy en un lugar bien bonito donde ahorita les presentaré a la persona con la que vamos a estar. Ella es bailarina, coreógrafa, maestra y hace de todo. Ella nos platicará que ahorita toda su vida. Así que vamos a comenzar esta gran charla, esta plática, este chisme. Así que no se pierdan, estamos en la última escena. ¿Cómo estamos? Muy bien. Es un gusto. Teníamos rato preparando esta entrevista, que si no podemos, que si tenemos, y bueno, qué bueno que hay trabajo y que apenas el destino se dio. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a este espacio que es un taller de cerámica. Estamos aquí, no, gracias a usted. Siempre es parte del programa. Nos gusta como, pues sí, podemos citarnos en un cafecito o en un set muy tradicional, pero creo que esto es mejor, o sea, entrar en la vida del artista. Sí, y bueno, es un lugar de trabajo, pero también de juego, como yo concibo pues, las artes. En las artes hay que andar experimentando, jugando con la materia. Si es barro, pues con las manos y el barro y el cuerpo entero también, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos aquí para hablar de danza. De la vida, de la vida. Primero que nada, ella es la maestra. Yo me confundo luego en su nombre, pero mira, a ver si lo digo bien. Yael Vinaver. Muy bien. Así está bien. Tal cual. Que antes decía la maestra de Yael. No sé por qué tiene una D. Por la D. Y creo que la gente, no sé si me tomaba loco, pero me decía, está bien. Sí sabemos quién es. Pero hasta que dije, Yael, o sea, Yael, bueno, Sí. no sé. Sí, la D con la J se hace gelatina, así consistente, y entonces así suena. Entonces, Yael. Mire, bueno, pues no, primero que nada, gracias. Estamos aquí en nuestro programa, en este apartado de videografías, entrando a la vida del artista y más que nada del ser humano. O sea, porque eso es lo que más me interesa, ¿no? Y pues sí, vamos a empezar, me gustaría empezar como desde los inicios, de dónde es usted, su vida de juventud, que para ir empezando un poco sobre la vida artística, pero he leído un poquito, o sea, hay gente que de este lado que empezamos grandes, que encontramos, y usted no, porque tiene referencias, sabemos. Sí, Cuéntenos. Sí, pues nací en una familia de artistas, en realidad. Mi padre, por ejemplo, George Vinaver, no dejaba de dibujar, todo el tiempo estaba con esa necesidad de dibujar, de crear líneas. A veces no despegaba el lápiz del papel y hacía diseños continuos, una técnica que él aprendió en la escuela cuando joven. Mi madre, pues, no sé si todos sepan, pero se llama Rocío Sagaón. Ella fue una gran bailarina y, como bien lo dijiste, una gran persona también. La seguimos extrañando por la gran persona que era. Fue gran amiga, gran madre de muchos otros. Sus hijos, que fuimos 3, fuimos lo suficientemente generosos como para compartirla con muchos más. Sí. Ella se daba, ella era alguien que disfrutaba mucho de la vida, y entonces con mi padre vinieron a la zona de Jalapa, al campo, a vivir en el campo, y yo era una chiquitita cuando llegamos. Entonces me crían en el campo y aquí pues yo conviviendo con ellos, porque no nos trataban como niños así de hablarnos de ña, 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 sino nos pedían nuestra opinión desde chiquitos. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo le hacemos aquí? Porque necesitamos ponerle un nombre al lugar, necesitamos saber su opinión. Entonces fue muy lindo eso, sentirnos como personitas desde pequeños. Pero eso no quería decir que no jugáramos y sí, anduviéramos claro, en el lodo y corriendo bajo la lluvia. Como todo niño. Sí,
Entonces creo que ahí empieza lo de la influencia tan grande que me dan mis padres, y me acuerdo cómo me encantaba disfrazarme y bailar. Entonces de repente pues andaba yo ahí bailando con alguna falda que me quedaba hasta aquí, ¿no? Al cuello, y entonces era la falda de mi mamá que me había puesto como gran vestido, ¿no? Y a girar, por ejemplo. Entonces, bueno, ya más adelante sí empiezo como estudios formales de danza. Yo creo que empecé como a los 9, y en 1975, cuando se funda la Facultad de Danza de la UB, entro por primera vez. Ah, sí. Ya así como alumna seria de la carrera, y Ahí pues, fue muy interesante. Donde está lo de los policías, ¿no? Exactamente. Era una casa de 2 pisos, ahí al lado del mercado de San José. San José. En Jalapa. Ajá. Y fue una época muy interesante porque venía gente muy talentosa, picuda del mundo de la danza. Yo tengo muy buenos recuerdos de maestros, y te puedo comentar que, bueno, parte de quien participa en la fundación de la escuela es Rodolfo Reyes, que ya falleció, y Paz también descanse, Javier sí. Javier Francis. que también ya no está con nosotros, pero que era un maestro excelente y muy riguroso. Entonces me tocó una probadita. Igual mi madre más adelante renta un espacio cuando yo ya soy adolescente, e invita a maestros diversos de varias técnicas, incluido Javier Francis. ¿Sí? Y en la facultad pues estaban el maestro Schwartz, Lynn Tillet, Graciela González, que da clases en la Ciudad de México. ¿A quién más recuerdo? A Ruth Murphy, o Ruth Murphy, sí. Tenía otro apellido. No me acuerdo, pero sí es muy, bueno, a quien le gusta el chisme, sí lo mencionan. Sí, me gustaba mucho como maestra, muy ligera, alegre. Yo la veía al dar clase y decía, ella está bailando, y eso para mí era muy lindo, inspirador. ¿Y quién crees que pasó por la facultad también? No me acuerdo exactamente el año. Anna Sokolov. Mire. Gran figura de la danza moderna en Estados Unidos, pero que tuvo que ver con México. Tuvo mucha influencia en México, sí. ¿Y qué crees que hizo? Decidió dar una masterclass, como les llaman. Y ahí estábamos los chiquitos y los grandotes, y nos hizo bailar. Y estaba armando una coreografía con todos en ese momento. Increíble. No se me olvida. Mira, ese dato no, si uno no se entera por estos medios, no lo sabemos. Sí, fíjate. Y también pues Rosana Filomarino fue maestra mía en una época, muy buena maestra de Graham. Ángeles Anaya también, y debo decir que en esa época se podía fumar, y qué bueno que ya no, porque en las clases de danza se metían con los cigarros. Sí, y ya esto no nos conviene, ¿verdad? No. Es decir, inhalar oxígeno es lo que necesitamos para ser seres vitales, y la danza especialmente. Entonces, bueno, pasé por ahí en el 75, me salí al año, no voy a ahondar en eso, pero siendo hija de artistas, y que eran padres liberales, padres muy creativos, y padres muy abiertos a nuevas ideas, y a curiosos por la vida, y grandes observadores, pues no seguí la carrera a esa edad. Estuve estudiando con Yocasta Gallardo, ahora sí que por la libre me fui. Por la libre, sí. Y mi carrera ha sido así, tomando talleres de buto con Natsu Nakajima varias veces, la seguí a Nueva York y participé en un montaje que hizo con 11 extranjeros que audicionó. Tuve la suerte de ser una de ellas. Éramos como el cuerpo de baile, éramos como los pordioseros de las calles de Nueva York, y era formidable. De repente éramos paisaje, y alguien nos había hecho unos verdaderos paisajes en papel que llevábamos en las espaldas. Y nuestros trajes eran efímeros, eran de periódico, 2 capas hechas de periódico que conseguíamos allá mismo. Y los solistas eran Natsu Nakajima y
ya no me acuerdo del nombre, te debo el nombre del solista masculino. Pues apuntarlo. Sí, lo voy a buscar. Y ese tipo de experiencias pues han sido maravillosas, ¿no? Me siento afortunada de haber podido seguir a Natsu en ese camino. Y bueno, también me interesa el teatro y me meto a estudiar con Abramo Seransky. Maestro, Sí, Seransky. 2 años estuve ahí hasta hacer mi monólogo, que pues era parte del proceso, del método que él llevaba, ¿no? Y ya se hace un monólogo enfrentando al maestro y a uno mismo como actor en la escena. Muy bonito texto de Sabina Berman que él utilizaba como base para esos monólogos como guía, que te enfrentaban, como guía, ¿no? Un actor se repara. Nada más hay un pequeño, me acuerdo de la maestra, Rocío, me regalaba nueces de macadamia. Ah, qué lindo. Sí, usted decía que tenía muchos hijos, sí, un amor la maestra. Sí. Y hasta que yo la conocí, hasta que me dijeron, Termi fue el que me dijo, sale en una película. Sí, Era ella actriz. fue bailarina y actriz. Entonces dije, digo, la maestra, ya es de ver qué película sale, pero sí sale y bailando. Sí. Y me acuerdo, y también Zapata, ¿no? La obra. Sí. Fíjate, y voy a aprovechar para comentarlo. Bueno, baila en las Islas Marías, es coprotagónica de Pedro Infante, entonces esa película la pueden buscar sin problema. Es en blanco y negro, es bellísima. El Indio Fernández invita a Rocío, porque su hermana, la hermana del Indio, tomaba clases de danza y le dijo, ya conozco a la mujer ideal para ese papel que andas buscando, la nativa de las Islas Marías. Entonces invita a Rocío y pues ya que bailas, ¿por qué no te echas una danza en la playa? ¿No? Bien padre, bien bonito. Y hizo otras películas, ¿no? Que se pueden buscar en las redes, ¿no? Ya luego podemos buscar un apartado para hablar de ella y ya que nos platique. Claro. Sí, nos gustaría haberla entrevistado, pero antes no teníamos este equipo, ni la idea. Ni la idea. Claro. Pero sí, yo les puedo platicar sobre ella y todo. Sí, podemos muy bien hacerlo. Y bueno, siendo su hija, realmente, pues, digamos, estábamos hablando hace rato de cómo es importante copiar e imitar, sí, ¿no? Claro. Ajá. Entonces yo de repente siento que Rocío está en mí porque me encuentro aquí en el taller de cerámica y ella, después de bailar, empezó toda una carrera en las artes visuales. Se metió a estudiar artes plásticas, que así se llamaba antes, y hizo cerámica como 20 años de su vida. Entonces también es interesante cómo ella desarrolló su carrera, ¿no? Sí. Claro. Nos quedamos un poco y no quiero, no sé, hay gente que le molesta las edades, entra a la facultad. Estamos hablando de ¿cuántos años? Porque antes entraban muy jóvenes, no sé. Sí, yo tenía 12. 12 años. 12 años. Y luego vuelvo a entrar otro año, en los 80s. No me acuerdo bien en qué año, pero ya era yo un adolescente. ¿Tendría yo 16? No me acuerdo. Voy a ver si me entregan algunos papeles. Y ahí veo, ¿no? Las fechas. Pero bueno, sí, volví a estar un año y feliz de aprender con varios maestros. Traían maestros de la Ciudad de México y demás, ¿no? Entonces, interesante porque cambio generacional, ¿no? No es lo mismo entrar y como apenas estar aprendiendo y ya, ahorita vamos a hablar de ese lapso. ¿Qué hizo en ese periodo me dice que hasta la India fue a dar, y como dice un artista independiente, o sea, proyectos y... Sí, fíjate que mi gran inquietud, o sea, yo tenía una frustración, es decir, yo me preguntaba, ¿por qué estoy estudiando técnica? ¿Por qué solamente técnica? Al inicio sí nos dieron, recuerdo muy bien, que llevábamos historia de la danza, anatomía, pero después cuando volví a entrar era mucho enfoque en la técnica y yo me sentía vacía. Yo decía, es que algo me falta.
siento que el sentido no lo encuentro y yo ya tengo ganas de bailar y entender por qué lo estoy haciendo. A los 18 años termino la prepa y veo una función de danzas de la India y eso me cambió la vida porque en esa función de danza vi todas las disciplinas. Dije, ¿cómo es posible? Entonces la danza sí permite integrar todas las artes. En la danza de la India, cuando yo veo a Kavita Sridharani bailar, la tuve que ir a ver a la Ciudad de México y al verla bailar dije, esto es una maravilla. Me transformó en ese momento, dije, eso quiero estudiar. ¿Por qué? Porque la danza de la India no se concibe solo como danza, sino como teatro. O sea, en la India no separan la danza del teatro, es uno solo. Y entonces la bailarina interpreta personajes de la mitología de la India, porque estamos hablando de danzas hindúes. Y entonces sucede una transformación inmediata. Entonces me di cuenta que yo eso quería. Yo no quería ser Yael bailando, sino yo quería transformarme en algo, ser materia dispuesta en la escena. Y pues ahora sí que mis padres me apoyaron para poder ir a la India. Sí. No, pues les estoy eternamente agradecida porque ahí fue donde yo pude entender que la danza no solo es danza, sino es actuación, es escultura, porque trabajas el cuerpo como tridimensionalmente, ¿no? Haces escultura con el cuerpo. Hay poesía que se recita y se intercala en las danzas mismas. Hay música. Tiene cantos, ¿no? También. Exacto. Entonces la música es muy clara, hay canto y que la bailarina idealmente debe poder cantar la danza que baila y llevar la rítmica y también cantar las sílabas rítmicas. O sea, si creen que los de Broadway están haciendo, de comedia musical, que también es un complemento Sí, por ejemplo, es muy importante y muy interesante cómo yo, ya llegando a México con todo este bagaje que aprendí en la India, pude repetir mis danzas y poderlas memorizar corporalmente, porque hay memoria corporal, pero también al yo pronunciar las sílabas rítmicas que hacía yo con los pies y la melodía que llevaba mi cuerpo, es decir, el tejido de melodía, ritmo y expresión física, me llevaba a poder asociar los movimientos con la rítmica, ¿no? Y no olvidar las danzas. Entonces, por asociación, yo podía saber qué pasos hacer cuando hacía un movimiento, no sé, por ejemplo, con las manos en la cintura y pasos hacia el frente, hacía yo ta 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 tei tei, ta 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 tam tam, ta tei di tei talangu takadigu takataninina tom ta. Entonces yo ya al cantar eso sé qué estoy haciendo con los pies, ¿no? Una maravilla. Un cambio. Tradición oral. Sí. Sí. Y por imitación, o sea, el maestro me iba guiando. Los maestros allá son maestros que te dan clases individuales, como cuando vas con un sastre y te hace un traje y te toma las medidas. Es tu cuerpo y eres único. Entonces te voy a tomar la medida de un hombro al otro y esa es tu medida y la de nadie más. Pues a mí las danzas, el maestro me las hacía a mi medida. Es decir, si yo no hacía muy bien este gesto, me lo cambiaba por este. ¿Sí? Él podía adaptar la danza a mí, según lo que él... ¿Por qué será? ¿Porque cada uno es diferente? Sí, y porque tenía un ojo estético también. Decía, estética. A ver, sí, también. Y tal vez porque pues yo era principiante, decía, ay, como que no te sale muy bien, ¿no? No eres de nuestra cultura, entonces mejor lo haces así, ¿no? Entonces, bueno, ayudó mucho haber vivido en la India, haber probado los alimentos y vivido la cultura y sentirme como una de ellas, una mujer de la India. Yo me vestía casi como estoy hoy en la India y esa es parte de la transformación. Entre más logras adaptarte a una cultura, más vas a entender su lenguaje dancístico en este caso. Sí, ¿no? sí. Entonces dije,
La música, la danza, la actuación es un arte escénico, porque también era bailado en los templos antes. Esto me da un bagaje muy rico para poder seguir desarrollando. Me tomó años, según yo, lograr interpretar estas danzas, porque una cosa es ejecutarlas. Sí. ¿Y qué es interpretar? Bueno, es fascinante ese tema, ¿no, Jorgito? Porque estamos en un dilema en eso, todavía seguimos, ¿eh? Todavía, por supuesto, sí. Porque yo sé que tú invitas a bailarines y ellos te aportan también, eso es muy importante, porque si nada más obedecen y hacen lo que tú les dices, no van a darle ese sazón. Claro, exacto. Porque ese sazón que cada uno tiene hay que aportarlo, hay que darlo a la danza. Y entonces, bueno, cuando ya sentí que podía interpretar, pues fue varios años después. Pero me encantó que cuando vuelvo de la India, audiciono para el ISTE Cultura. Era un programa que existía que me encantaba, qué lástima que ya no existe. Audicioné, bailé para el director y otros personajes de esta institución y me dijeron, está bien, vamos a programarte funciones por todo el país, circuitos, y tenían todo tan organizado, te damos las llaves de una combi, te damos viáticos, dinero para la gasolina, y tú lo único que tienes que hacer es llegar a cada ciudad y dar tu función. A veces me ponían 2 funciones por día y yo no conocía Tuxtla Chico, Chiapas, ahora vámonos a la capital Tuxtla Gutiérrez. Ajá. En el mismo día, dar función. Era intenso, muy intenso. Entonces, hice unas giras sola, como solista de danzas de la India, con la música grabada. La grabé en la India para poder, entonces, andar más independiente, ¿no? O sea, la India es lejos, los músicos están lejos, en fin, imposible. Sí, era muy difícil. ¿No? Pero mi padre me acompañó en una gira, en otra mi pareja de entonces, y hubo otra gira larga, el circuito del norte del país, que hice con una bailarina de la India que vivía en Estados Unidos. Tuve la fortuna de conocerla, hicimos duetos, solos, y trajimos a un percusionista de Estados Unidos también, que ya se sabía las danzas. En 1996 me voy a vivir a la Ciudad de México y ahí, como se podrán imaginar, pues hay más de dónde desarrollar. El sueño americano para los artistas. Sí, caray. Que hoy ya, bueno, luego platicamos de eso, hoy como que ya no tanto. Ya no tanto, y por eso estamos aquí, para descentralizar, porque tampoco hay que estar en la capital todo el tiempo, pero esos fueron buenos años para mí, porque ahí encontré gente con quien aliarme, formé bailarinas, invité músicos que pudieron aprenderse las danzas, entonces armé el ensamble de danza clásica de la India y también a mi grupo de danza contemporánea, que se llama, que también lo voy a revivir en algún momento. Diría mi amigo el término. Eulalia. Si quiere bailarines. Muy bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Eso, por favor, gracias. Sí, pues finalmente fueron años muy fructíferos, que ahorita, como comento, estos grupos están como en el quemador de atrás, a fuego lento, hasta que se me ocurra revivirlos, pero bueno, fue muy, muy bueno poder desarrollar estos grupos ahí y gente muy puesta y decidida a aprender. Entonces armamos equipo muy bien. Y bueno, fue cuando ya hice vida con Chas, comencé a hacer vida de familia con Chas y vida artística con él, de intercambio. Entonces, vamos a poner pausa aquí. Claro. El tema se pone bueno. Aparte, o sea, de las danzas hindúes, ¿se dice? Sí. ¿Qué tan difícil o fácil fue complementar un antes de qué clásico, contemporáneo, moderno, hacer un match y decir? Sí. Y lo que platicábamos, ¿qué tanto se ofenderían si la fusión o que si, no sé? Fíjate que ese es también un tema muy interesante. O sea, me tardé años en empezar a hacer eso, que es como de fusionar, ¿no? Al inicio yo sabía que tenía que respetar esas danzas tradicionales
de una manera purista, como lo hablábamos hace rato con respecto a la danza folclórica en este país, que hay mentalidades distintas y gustos e ideas distintas al respecto. Entonces, bailé muchos años las danzas tradicionales de la India también porque yo lo necesitaba. Necesitaba asimilar ese lenguaje, hacerlo mío al grado de que la gestualidad estuviera en mí y pudiera después hacer lo que yo quisiera con esta gestualidad, como en este momento lo estoy haciendo. Y ya entonces integrarlo a la danza contemporánea y hacer no un popurrí o un pastillaje, collage, o cómo se llamaría, collage, porque la verdad no me interesaba eso, la verdad. Más bien partir a través de lo que ya estaba en mi cuerpo, ¿no? Como integrarlo de otra manera. Usar mudras, enriquecer el lenguaje de la danza contemporánea, para empezar. Okay. Que todavía siento que se puede enriquecer. Es decir, de repente es un poco aburrido, ¿verdad? Siempre ver estos gestos como de líneas largas, como en el ballet. Si el lenguaje que necesitas es este, sí, pues ese, ¿no? De la garrita. Si vas si te va a apoyar en lo que quieres hacer en la escena, alguna idea. Y eso corporal, luego volviendo a la cuestión de facial, me acuerdo mucho que, ay, está sufriendo, y hoy se puede interpretar ese gesto de una manera hasta cómica o muy sin tener que hacer nada, pero ya con la misma energía de interpretación. Sí. Pero sí son como moditas que fueron de esto, no sé, en esa época a lo mejor no me tocó vivir toda esa época, pero... Sí, claro, pero creo que entre más enriquecido está el lenguaje de uno como bailarín, entre más rico sea, mejor, porque entonces tienes de dónde tomar cuando necesitas, ¿no? Hablando de la expresión facial y gestual, puedes hacerlo mucho más histriónico y exagerado o sutil, pero que haya cierto control, que tú sepas si estás subiendo el párpado inferior, le llamo párpado inferior aquí a esta parte, ¿sí? Ahorita porque como un pollo, ¿verdad? Tú puedes cerrar los ojos, entreabrirlos o abrirlos muy grandes, y si tienes ese control, puedes entonces jugar infinitamente con el lenguaje. La cara tiene muchos músculos. En la India hay una Biblia, o le llaman el quinto Veda, que es el tratado de la danza, teatro y música. Todo está ahí descrito, gracias a la observación del ser humano. Entonces te describen los 6 movimientos de la nariz, los 8 movimientos de los ojos, y así a detalle. Entonces vas controlando, por ejemplo, las narinas. Cuando las dilatas, tú puedes interpretar a una heroína que está inspirada porque olió una flor, se acaba de enamorar, ¿no? O un dragón que está fúrico, ¿no? Entonces también la mirada cambia. Y así los detalles de la expresión facial y gestual. Y las 20,000 posiciones de la cara. Como decía el maestro Rodrigo Angoita, no es lo mismo así que así. Y, pues sí cambia. Los ojos, una combinación. Sí. Sí, la mirada es muy importante. Cuando tú ves una danza donde los bailarines tienen la mirada perdida, tal vez están pensando en su lista de compras. Entonces no te ha atrapado, no te atrapa o te agrede como un tigre cuando tú eres el espectador, ¿no? Entonces, a donde tú mires, el espectador va a mirar. Hay una serie de técnicas ahí muy interesantes. Y sí creo que es importante. Por la mirada entra. Que eso iba a mencionar un poco, ahorita ya llegamos a donde nos quedamos. En India, ¿tienen los ojos muy grandes o es la misma expresión o el maquillaje? No sé, porque siempre están así, o sea, como... Claro. Todo eso. Tienen ojos grandes, se los maquillan y se ven más grandes y son muy expresivos. Totalmente. Hay que hacer todo, ¿eh? Esas 3, tú lo dijiste. Diste en el clavo, sí, tal cual.
Ahora, quien tiene ojos chicos los puede abrir más. Puedes desarrollar eso, ¿no? Una mirada penetrante la puede hacer alguien con ojos pequeños también, ¿no? Pero sí, el atributo de los ojos grandes es una maravilla. Tener ojos grandes para la escena no cae mal. No, aparte son las ventanas del alma, dicen los. Sí. Exacto. Sí. Llega a México. Nos quedamos en México. Ah, la Ciudad de México. Ya había pasado por, se fue de aventurera, conocer el mundo, regresa ya con una cuestión un poco más, decir, bueno, ya esto es lo que me gusta. Ya había empezado a dar clases de danzas de la India y también con su compañía de contemporáneo. Sí, exacto. Directo a montar. La verdad, de danza contemporánea no di clases, pero sí, ya con Eulalio empecé a experimentar cómo combinar todo este bagaje de danzas de la India. Aunque nunca dejé la danza contemporánea, porque para mí es esa plataforma donde yo puedo inventar lo que quiera, ¿no? Darme esas libertades. Que es lo bonito que me decía, ¿no? Sí. Sí. Y pues invité a algunos bailarines y actores que se dejaron provocar. Y entonces empecé a inventar ahí unas danzas. Hice una danza con una música muy interesante del maestro Chas. Una música que duraba 11 minutos y 40 segundos. Y éramos 4 bailarines y llegamos a la final del premio Imba One. El famoso codiciado el premio Imba One. Sí. Que estuvo fantástico, que llegamos a bailar en Bellas Artes. Teníamos unas alas y una nariz hecha como de látex. Un poco cómico, con cierto humor ahí también, unos lentecitos y un medio tutú. Andaba yo experimentando y con la gestualidad de las mudras o gestos de las manos. Entonces andaba yo ahí buscando mi camino dentro de ese mundo, ¿no? De la danza contemporánea. Precisamente acaba de llegar, mencionaba maestro Chas, un saludo aquí. Hola. Entonces está en Ciudad de México, empieza con los proyectos y conoce al maestro también. Y empiezan me imagino, a experimentar. Pues fíjate que parece que fue un matrimonio arreglado, porque no nos conocimos ahí en la Ciudad de México. ¿No? Todo comienza cuando, muchos años atrás, mis padres, que conocían a los padres de Chas en la Ciudad de México, tenían en común a Miguel Covarrubias. Busquen quién es Miguel Covarrubias, porque es el padre de mucha gente en este país que está en el ámbito de la cultura. Fue museógrafo, por ejemplo, entonces el padre de Chas estudió museografía con él. Mis padres y los padres de Chas eran parte de este grupo de artistas y de antropólogos, arqueólogos, escenógrafos, músicos, compositores, bailarines, actores, etcétera, de la época en los años 50. Y pues mis padres conocen a Chas cuando era un niño chiquito, y luego yo me acuerdo de Chas cuando viene a visitar Jalapa en los años 70, yo era una niña, y él ya estaba comenzando, haciendo sus primeros pininos en esto de componer música para la escena, y trabajó acá en Jalapa con el grupo de actores y directores que estaban por acá en esa época. Y nos acordamos que nos conocimos, vino a visitar el Rancho 2 y 2, era amigo de la familia, pero pues él andaba en su ruta y yo tenía que crecer, ¿verdad? Y entonces fue después que nos volvimos a juntar cuando él acompaña a Antares con Lágrimas de Coyote y se presentan en la Sala Chica del Teatro del Estado en Jalapa. Nos fascina la obra. Rocío Sagaón lo invita a hacer la música de una obra que ella estaba montando en esa época, que se llama Hilo Rojo, y que fue presentada en el Teatro JJ Herrera. Dimos, no sé, como unas 10 funciones. Y Chas hizo la música, entonces ahí fue cuando empezamos a conocernos más, ¿no? Como artistas y todo. Venía a los ensayos, hizo una obra con música original, que era danza-teatro. Y después, ahora sí, me fui a México a dar un taller de danzas de la India y coincidí con él en los talleres de Coyoacán, donde él estaba haciendo talleres de Coyoacán. Sí, ahí él estaba
colaborando con Lidia Romero y Adriana Castaños, que estaban haciendo una coreografía juntas, con un grupo que ya no existe, que se llamó Viraje. Y la coreografía estaba basada en un texto, en un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, me parece que era Primero Sueño, si no me corrigen por ahí. Y me fijé en el maestro y él en mí. Ahí empezó la historia. Hace 28 años, Jorgito. Y tenemos 2 hijos. Eso es parte de la vida. Sí, eso es parte de... Nos transformó. Sí. Ay, ¿qué voy a decir de...? ¿Verdad? Y empiezan, y se quedan viviendo en Ciudad de México, o Sí. esporádicamente vienen a Jalapa. Primero en la Ciudad de México, donde criamos a nuestra primera hija, como 6 años, hasta que yo tengo una necesidad muy grande de volver para acá, a Jalapa, y sí, pues al año de que yo llego muere mi padre, y entonces entro a trabajar con mi madre aquí en el rancho, la macadamia, y es así como empiezo yo una relación muy interesante con mi madre, de colegas, y porque era maravilloso estar con ella. Ella fue mi alumna de danzas de la India, yo fui su alumna de danza también, ¿no? Desde chiquita, y éramos ahora sí que cómplices de esa etapa de la vida, a partir de que muere mi padre, y entro a aprender cerámica con ella, ¿no? Es ahí donde la cerámica. Sí, sí. Pero bueno, Chas y yo empezamos una vida de ir y venir entre la Ciudad de México y Jalapa. Hasta la fecha él va y viene para dar sus clases de música aplicada a la danza, ¿no? En la carrera de coreografía del CENART. Sí. Y bueno, creo que decíamos que los lazos con la gran ciudad pues son importantes, pero está muy bien estar también en provincia para seguir como que refresca, atizando, ¿no?, el fuego, sí, y vivir en el campo. O sea, también eso es muy interesante para criar hijos y para inspirarse y crear en un ambiente verde, muy verde. Sí, que es a veces el cuestionamiento de he ido pocas veces a Ciudad de México, pero al menos a festivales y una que otras visitas, pero híjole, qué difícil, ¿no? El traslado de 2 horas, la gente veo, de hecho acabo de hacer, no, pero no voy a hablar de mí, normalmente, es una pieza sobre eso, sobre el tiempo, porque no, se pasa mucho. Llego a Jalapa y llego revolucionado y la gente, cálmate. Veo como que no pasa nada. Ese es también un fenómeno, no hay que enmohecernos. Sí, porque si yo creo que con lo mínimo, la canasta básica diríamos, me quedo aquí, dices, no. Pero sí se vuelve algo, una parte de mejor, lo busco como una trinchera, en este caso, un búnker de guerra y después, órale, a salir otra vez. Creo que está muy bien eso, porque necesitamos estímulos, ¿no?, para poder seguir creando y en la lucha. Y entonces hacían esto. Bueno. Sí, sobre todo Chas. A mí me gusta mucho ir a la ciudad y voy para específicamente a ver danza, teatro, ir al cine, ver amigos también, ¿no? Y museos. Es una ciudad con muchos museos. Todavía no sé qué porcentaje de museos he visto, pero no para nada todos, ¿no? Es muy, muy importante. Y exposiciones y todo. Fíjate que vimos una que nos impactó mucho en el museo en San Ildefonso, en el centro, hace unos años, de piezas de cerámica de este vuelo, o sea, tamaño natural, de migrantes. Es decir, un mexicano oaxaqueño que había migrado a Estados Unidos y en su tierra se hacía cerámica, en su pueblo, él regresa con todo este tema y desarrolla el tema de los migrantes. Entonces, tú como paseas en la galería y vas sintiendo estas presencias de gente que murió y tal vez algunos vivos, pero muchos muertos, migrantes de su pueblo, especialmente. Ahí
hechos arcilla. Y como el tamaño a escala, o sea, Sí, así como es impactante, ¿no? Impactante. Y un tipo de relación con la arcilla como muy hecho a mano, ¿no? Y con como el pantalón y la camisa con otros colores, o sea, es como revivir a los muertos, ¿no? Fue muy impactante. Entonces, hay mucho que ver en la todo ese ciudad. tipo de cosas, ¿no? Y aparte de la cerámica, ¿regresa y sigue creando? ¿Sigue coreografiando? ¿O ahí se...? Fíjate que en los últimos años, a ver, déjame platicarte, en el año 2012, David Barrón se acerca a nosotras, a Rocío y a mí, y nos invita a bailar con él. Él tenía la idea de hacer un solo para la maestra y un dueto conmigo. Resulta que la maestra dice, yo quiero bailar con ustedes, hagamos un trío, por favor, no me dejen bailar un solo. Ya tenía 81 años, Rocío. Tenemos aquí una invitada. Sí, Tonatiu. Tonatiuh. Y entonces hicimos este trío. A partir del 2012 para acá, la última coreografía que yo creo, y la hice en colaboración con Chas, una co-creación, fue La Dama de Verde. Le iba a platicar. Sí, la vi. ¿verdad? Sí. Sí la viste. Sí. Una cosa experimental fuerte, también con el tema de la mujer, ya cuando la edad empieza a hacer mella o simplemente empieza a avanzar, ¿no? Y la piel se empieza a aflojar y las mujeres se quieren levantar la papada. Entonces este era un tema que yo saqué de una coreografía que hice antes que se llamaba Canícula. Eran tiempos de calor y era el tema de perros, justamente Tonatiuh, y amos. Entonces, ¿quién lleva a quién? ¿Quién jala a quién realmente cuando los hombres de la ciudad llevan a sus mascotas con su correa? ¿Quién jala a quién? ¿Quién es realmente el que lleva la batuta? Y es decir, yo jugué con ese tema, ¿no? De la soledad, porque detrás está la soledad. Y había un personaje mujer que andaba preocupada por su papada. Entonces este gesto medio de perro también lo desarrollé en ese personaje que después se vuelve la Dama de Verde. La Dama de Verde. ¿No? En la soledad, en su espacio íntimo, con su sofá y su bolsa llena de objetos. Entonces ahí pude desarrollar lo que siempre había querido, jugar con objetos, y ahí es donde me salen las mudras y la gestualidad, que de repente pues también se vuelve clownesco. Todo el principio es bastante clownesco, inquietante, incómodo para mucha gente ver la obra. O sea, como que, ¿qué es eso? ¿No? Ay, qué incómodo. ¿Por qué ya él está bailando esto? Sí, ay, tan bonita que se veía con las danzas de la India. ¿No? Porque pues para las danzas de la India te decoras como la novia del dios el día que se casa con el dios simbólicamente. Entonces es un ritual y es una belleza absoluta lo que sucede con la ornamentación de la bailarina, su maquillaje, su vestuario, su joyería. Pero aquí la Dama de Verde es una mujer de edad mediana, ya empezando a sentir el peso de la edad en su cuerpo, y ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, y entonces vive ahí toda una cuestión en escena que no voy a contar aquí, pero que trata de las contradicciones de una mujer en esta sociedad. Y además que no encajaba, porque nunca se quiso casar, tal vez tenía razón, ¿por qué casarse si no le iba a ir bien, ¿no? Es decir, no estaba hecha para casarse, ni para tener hijos. Entonces, eso que genera, pues, una libertad. Ella hizo su vida sola, en soledad, pero pues es cuestionarlo, nunca di respuestas, más bien planteamos ahí toda una situación. Y la presentaron muchas veces. Sí, como 20. Para danza no está mal. No, ya es un lujo. Sí, la pudimos mover un poco, es decir, la llevamos a Costa Rica. Aquí en Jalapa empezamos así como los ensayos generales, unas cuantas funciones. A Costa Rica, a Buenos Aires, a Bariloche, Argentina.
invitados por la Universidad de Río Negro y también a la Ciudad de México, una pequeña gira. Estuvimos atrás del auditorio, en la Sala Villa Urrutia, también en el Salón de Escultura de los espacios donde se ensaya y donde está el CEPRODAC, allá por el Metro Hidalgo. Metro Hidalgo, ¿No? sí. La ex Esmeralda, creo que le llaman. Bueno, donde suceden cosas también en los espacios, sí, desde ensayos hasta funciones, ¿no? Y también la llevamos a San Luis Potosí, creo que fue de las últimas, ahí con el grupo de teatro El Rinoceronte Enamorado, que tiene su propio espacio. Sí, sí, un gran grupo de gente, una familia maravillosa, ¿no? Los Coronado. Entonces, la Dama de Verde me zarandeaba en escena, ¿sí? Entonces yo de repente dije, ¡ay, está muy pesado! Ya siento el peso de los años, literalmente, y no quiero ni lastimarme, porque había escenas fuertes donde sí intercalé movimientos de danzas de la India, que son más atléticos, más fuertes. Lo irónico del asunto es que ahora me estoy entrenando, y que podría hacer la Dama de Verde. Le iba a preguntar eso, ¿eh? Creo que sí quisiéramos volver a verla, o que la gente que no la vio. No sé si lo voy a volver a hacer, pero bailar sí, ¿eh? Me preguntaba sobre la coreografía. Entonces tengo ganas de retomar unos solos, revisitarlos y ver qué hago con ellos, porque ya no soy la misma de hace 10 años o 20, ¿no? Es que sí, los años se van acumulando, es impresionante. Es lo único que no podemos parar. No. El tiempo. ¿Verdad? Sí, sigue. Y ahorita Ana está muy metida en lo de la cerámica. Bueno, desde ya unos años, pero que ya es más, o lo va turnando. Trato de estar aquí lo más que puedo, o sea, aparto las mañanas para estar, y también viene gente para entrevistarme, dice. Sí, exacto. Sí. Y para jugar con la arcilla y experimentar. Entonces sí, me gusta mucho estar aquí, porque es un espacio, un remanso, un espacio donde no solo hago piezas de cerámica, sino es un lugar para reflexionar y pensar, estar conmigo misma. Sí. Fíjate, me gusta estar sola. Cada quien tiene su espacio. Sí, pero me fascina el trabajo con la arcilla. El barro te habla, es decir, si tú lo manipulas demasiado, empieza a vencerse y te dice, ya me tocaste demasiado. O si no lo trabajas bien y el grosor no es parejo en la base de una pieza, se puede rajar en el proceso de secado. Hay que estarla cuidando, estar atentos a la materia. Y me fascina el tema de la arcilla, porque es la tierra, no es tierra, sino es arcilla, pero viene de los minerales de los volcanes. Los volcanes al erupcionar, platicaba con mi maestra Elsa Naveda, que es una gran ceramista de esta región, que los volcanes nos dan mucho material para poder hacer piezas, y a su vez pues es la lava que son los respiraderos del planeta. Es decir, la lava tiene que salir porque quiere decir que está el hervidero en el magma del centro o corazón del planeta, que tiene que salir, y gracias a que hay volcanes sale la lava. Se endurece y nosotros, quienes trabajamos con la arcilla, la podemos utilizar para transformar la materia y hacer piezas, como esta, ¿no? Por ejemplo. Piezas utilitarias o escultóricas, ¿no? A mí me ha dado por hacer piezas más como basadas en una vasija, pero después voy jugando con ondulaciones, movimiento estático. ¿Baila a la hora de hacer Pues me muevo y estoy consciente de cómo involucro al cuerpo, ¿no? Es decir, hay que amasar, entonces hay que estar fuertes para amasar. Cuando empiezo a girar las piezas, pues sí estoy bailando alrededor de ella, ¿no? De alguna manera sí uso mi cuerpo, tengo esa conciencia. O cuando uso el torno para levantar una pieza, tengo que estar muy centrada, ¿sí? Porque entonces, si se menea el barro, yo también me meneo y no sale la pieza. O sea, es bien interesante cómo todo parte. Tengo que estar tranquila para poder tornear, si no se menea y ya no sale, ¿no? El fenómeno de la centrífuga.
Y sí hice una danza aquí en el Tomate, porque me pidieron por encargo interpretar un fragmento de un cuento de la China Mendoza, que fue periodista y escritora. Y entonces me mandan el texto para poderlo después pasar en TV UNAM. Estoy tratando de acordarme del nombre del programa, con una chica que estudió filosofía y que es bailarina también y da clases en el CENART. Se los dejo de tarea. ¿Quién será? Me voy a acordar del nombre, ¿eh? Pero bailé aquí. Decidí que esta iba a ser mi escenografía. Entonces bailé alrededor de estas 2 mesas, hice girar una torneta. Hay un video que subió, ¿no? Sí. Sí, Ahí no está sé toda dónde la lo vi. información. Seguro en la página de Danza UNAM debe Sí, estar. sí, ahí debe estar, sí. Y creo que me pasó el link también. Ok. Y lo vi. Sí, Ay, qué sí que bien. estás, ya me acordé. Sí. Sí. Entonces, mira, en esta etapa de mi vida lo que he hecho es seguir en el taller de cerámica y dejarme provocar por quienes me invitan a bailar. He hecho Ok. videodanzas con Natalia Lafourcade, le dedico una canción bellísima a Rocío, Ok. mi madre, y me invitó a bailar en ese video. Entonces, eso me encanta. Se llama Rocío de Todos los Campos, por si alguien quiere verla, está en las redes. Y pues hay proyectos de ese tipo, ¿no? Como bailar cuando me invitan y participar en proyectos de otros, pero sí tengo el plan de hacer esos solos, ¿no? Llevar eso Sí. es lo que iba a preguntar. Bueno, tengo 2 preguntas, pero la primera, el famoso tema de esto de los festivales, las becas, o ya nada más es de que, pues si me invitan, si no, ya no le busco tanto. Ajá. Aquí en el rancho tenemos un espacio donde podemos crear y presentar obra. Con las becas y los programas, ¿no? Pues ya en el IMBA One participé varias veces, pero a ver, una pues sí, bailé como te comentaba, con esa coreografía de inicio, Ángeles de Alas Caídas se llamaba. Y bueno, después hice otra para el programa, el premio que hubo aquí, el Guillermina Bravo. Organizado por Vera Danza. Sí, Vera con Danza. Jorge Ortiz, que pues descanse, Sí. Y Daniela Acevedo, ¿no? Exactamente, y pues me llevé el primer lugar en esa época, con una coreografía que se llamó Laberinto, con música original de Luis Leñero, un amigo compositor. Y bueno, sí he creído en las instituciones a veces, pero fíjese que no siempre es la manera, porque sí creo que puede uno hacer danza o coreografía con un presupuesto bajo. Sí creo en abrir el ropero para buscar tu vestuario ahí y el espacio vacío de Peter Brook. O sea, sí creo que podemos hacerlo si queremos. Entonces, tuve becas para irme a la India. Ahí sí me apoyaron a través de la Embajada de la India con las becas que el Instituto de Cultura de la India otorga cada año a estudiantes. Pero sí, apoyos y eso pues fue en realidad a través de esos premios a los que entré. En alguna ocasión quise entrar al premio y no me aceptaron después de haber estado en las finales. Entonces es un albur. Nunca sabes. Sí, Nunca sabes qué va a pasar según quienes juraron, ¿no? Entonces tal vez me desanimé un poco. Dije, bueno, participar es bueno, pero mejor sigo por la libre hasta ahora, ¿no? Y bueno, sí estoy ahorita viendo entrar a un premio de cerámica. Entonces, me gusta la idea de participar. O sea, no pienso tanto en ganar, si sucede que bueno, pero el participar, el ser parte de un gremio, el sentirse parte de, creo que es muy lindo. El apoyarse, ¿no? En hacer equipo con otros ceramistas, claro. Eso me encanta.
que en el mundo de la danza también debería suceder más. Sucede. ¿No? Hay quienes se dejan provocar y puedes colaborar con ellos. Yo sé que en tu caso ha sido así, con otros intérpretes interesantes, con Todos más locos que están en la misma línea de la vida. ¿verdad? Sí. Qué bueno. Pero es interesante eso porque yo he tenido ese pensamiento de, al menos saben que estás vigente todavía. No sabes, sí, o sea, más allá de ganar o no ganes o te presentes en el pueblito o donde sea, o en una ciudad grande, un teatro o una primaria, saber que todavía estás ahí, ¿Verdad? creo que es interesante. Y aportando, ¿no? Ujú. Aportando, sí. Sí. Sí, y por ejemplo, si gente de teatro me invita a darles un taller de gestualidad, yo encantada. He colaborado, en algún momento me invitaron a colaborar como coreógrafa en una obra de teatro donde Marcela Aguilar estaba montando, se llamaba Rinoceronte. Y entonces me encantó porque a los actores de la compañía les puse unos pasos en 5 tiempos y caminaban así como rinocerontes, muy pesados, ¿no? Y bueno, ese tipo de colaboración es muy estimulante, me gusta, ¿no? Si se da la ocasión, maravilloso. Pero yo seguiré provocándome a mí misma, Claro. de eso no hay pierde, ¿no? Y es más fácil hacer solos, obvio, porque me tengo a mí misma y yo soy la que me tengo que poner ahí a inventar. Sí. Pero me gusta bailar con otros, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. También. Lo tendré en cuenta, ¿eh? Algún día vamos a ir a anotar. Eso. ¿Cómo la vida de mamá? Y pues en este caso, no sé a qué se dediquen. Y si también siguen la misma línea que seguiste con tus papás. O no. ¿Y qué tanto? Digo, también porque luego estas pláticas son porque a mí también me provocan, ¿no? O sea, qué Sí. tanto yo siendo papá provoco que él sea artista o que se dedique a lo mismo. O digo, no, vete por algo que mejor, algo más centrado, dirían por ahí. Claro. Pero no sé cómo. ¿Sabes cómo lo veo yo? Que si mis hijos encuentran lo que les apasiona, ya la hicieron. Y que intenten por ahí. Porque si algo les apasiona y son tenaces y hacen estudios y todo, van a lograr hacer de sus vidas, darles un sentido a sus vidas y ser felices, entre comillas, es decir, llevar una vida rica e interesante. Y claro, la idea sería de que de eso vivieran. Entonces, nuestra hija mayor está estudiando todavía, estudia para ser arteterapeuta. Fíjate, es un tema que no se ha desarrollado tanto en este país, pero en la Ciudad de México hay gente, o no sé, en otros lados, no estoy muy segura, pero el arteterapia o la arteterapia es algo que está surgiendo, es decir... ¿Pero es corporal o mental o...? Pues ambas, yo creo. Para las frustraciones de los artistas. Claro, aquí yo hago mi propia terapia. Ajá, sí. Entonces, de alguna manera, haces terapia a través del arte para que gente que tiene situaciones, traumas o problemas mentales, psicológicos, emocionales, puedan canalizar y encontrar una vía, una salida, un equilibrio, en su vida, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero está estudiando una carrera que es performance y artes interdisciplinarias, imagínate, en línea. Entonces ella se está buscando su propio camino en ese sentido. Vamos a ver, ¿no? Pero va dirigida por ahí, ¿no? Sí, de alguna manera. Ahora, yo sí pienso que nunca hay que obligar a los hijos a nada. Entonces se les va pegando de todos modos lo que uno somos. Somos su ejemplo más cercano. Y en mi caso, mis padres nos ponían papel y pintura y para que hiciéramos nuestros dibujos y demás, pero nunca nos obligaron. Y con la danza igual, mi madre nunca me obligó, pero mira, acabé bailando. Y fue una maravilla haber podido bailar en la escena y haber vivido toda una etapa de ensayos con David Barrón y con ella. Y luego junto a ella, ¿no? Uf, sí. No, trabajar con el maestro Barrón fue muy un saludo al bonito. maestro Barrón. Algún día lo tendremos, sí. Ya, es buen amigo, siempre está de chismoso también ahí cada vez que lo veo, pero... ¿Verdad? Sí.
muy sensible, talentoso, ¿qué puedo decir? Como que hace poco fuimos al encuentro y estaba, y lo vimos una apuesta, no me acuerdo cómo se llama, es como una pasarela o algo así. Una pasarela así. Ajá. Y wow, dije, es el maestro Barrón, o sea, su esencia, su sello. Y como que no todas sus obras son iguales, o sea, pero algo ya dices, o sea, por eso es el maestro Barrón, o sea, desde Dora Bacano, que digo, sí tiene su... Le gusta chulada, moverse, sí. ¿no? Y está en su cuerpo, ¿no? Y hace que otros bailen también de esa manera. Creo que en pasarela, no la vi, pero he visto fragmentos en video y sí me gusta mucho. Sí, las personas que tiene ahí bastante bien, muy bien. Sí, te transporta. Aquí te dan ganas de bailar. De hecho, creo que sí, el maestro Ballesteros está también viendo, pues, se metió a bailar porque lo llaman, o sea, lo jalan y pues también invitan a otro que también es medio desmadrocillo, pues dices... Aporta. Se aporta, sí. Pero entonces, sí, y haber bailado con la maestra Rocío, ¿no? Bailar con ella, no. Tenía una fuerza en la escena y fue su última danza, ¿no? Ahora, tú me preguntabas sobre los hijos y todo, ¿no? Bueno, el hijo menor todavía está terminando la prepa y él está a su manera cuidando su cuerpo, desarrollando musculatura y todo, está yendo a entrenar a un gimnasio y le gusta escalar, se va a la montaña y le gusta mucho dibujar, entonces tal vez estudie algo con respecto al diseño, la arquitectura y todo, pero gracias a su influencia ando entrenando yo también. Entonces estoy muy contenta porque he vuelto a la vida, porque me siento en mi cuerpo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, pues sí, eso es, creo que aprendemos mucho siendo padres y aprendiendo de los hijos en el camino, y no es nada fácil y hace uno lo mejor que puede. ¿Qué más puedo decir? No hay fórmulas. Pues sí. No, quisiéramos, pero no, sí. Como para la escena. Sí. Nada más ya para ir cerrando, dos cositas rápidamente. Es que hay mucho tema, podríamos ganarnos como unas 8 horas y nos inventamos. El proyecto del rancho, ¿cómo para dónde va dirigido? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué se puede? O sea, digo, no mencionamos fechas porque como va a ser atemporal, si menciona algo que va a suceder mañana, a lo mejor no. Sí. Pero ese puede ser un ejemplo, tipo que ahorita hay una exposición, ¿no? Que se va a quitar y entonces, ¿para dónde va? Que el maestro tiene su caja negra. Sí, exacto. Que es envidiable, que queremos un día venir a traer algo acá, porque pues, claro. Nada más que nos inviten. Claro. Y sí, pues fíjate que formalizamos un poco la idea de lo que ya mis padres hacían aquí de otra manera, pero bueno, Chas y yo decidimos hacer un centro de residencias para producción experimental y de producción escénica y artística. El término artístico es como para incluir también el taller de cerámica. Y nos interesan mucho los procesos. Entonces el Izote, que es el espacio escénico, que es la caja negra, es el lugar donde pueden venir creadores a producir, a encerrarse. Les damos de comer y tomar, iba a decir. No, pura agüita, ¿eh? Hay cafecito, ¿no? Cafecito para despertar. Y vienen, se ponen a trabajar, y lo que ha sucedido ya con algunos grupos que han venido es que ellos traen su presupuesto para cubrir gastos básicos de estancia y alimentación, y les damos los espacios diversos, ya sea la caja negra o también los exteriores para utilizarlos, ¿no? Y bueno, si hacen un ensayo general, invitan a gente, o simplemente el proceso de creación aún no terminado, porque en eso creemos, que no hay fin, ¿no? Es decir, el producto más o menos acabado se puede ver, y para que haya una retroalimentación. Y luego tenemos un espacio que es la nave, taller estudio fotográfico, donde trabaja el maestro Sebastián Kunold,
y ahí hay una galería. Entonces ya estamos armando un pequeño especie de centro también de las artes ahí. Y pensamos tener varios eventos y ya hemos programado algunas exposiciones ahí. Entonces, hemos hecho intercambio con artistas jóvenes de que vienen a usar el espacio para grabar o para hacer una función, y en intercambio vemos cómo intercambiar, pero creo que lo interesante es que se hagan las cosas, Claro. que se hagan los proyectos y a modo de intercambio, no necesariamente que sea paga, ya sabes, monetaria en pesos, sino en dólares, no es cierto. Mínimo. Libras esterlinas. No, puede ser a cambio de, ¿qué será? ¿Pan? ¿O una lata de pintura? ¿O...? Les puedo regalar una obra. Ah, eso. Sí, bueno, yo creo mucho en el intercambio y con Chas platicando, lo que nos interesa es que hayan espacios independientes como otras opciones para poder generar trabajos y no solo pensar en que las obras se van a presentar en un teatro a la italiana, sino que también en espacios alternativos, ¿no? Entonces... Que creo que hoy es y a lo que voy con la última pregunta, sí. que eso es lo de hoy, ¿no? Ya los teatros, digo, ahí están, algunos salen caros, algunos difícil, por lo mismo gremial queda entrar, tener la oportunidad de estar ahí, digo, pero los foros alternativos, los espacios que van, que están surgiendo, creo que es la opción y pues por eso es lo bonito de que uno ya como creador dice, ya mi obra ya no la voy a adaptar con contraluces, no, pues donde 360, de todo. Sí. Piso, ya la duela que me tocó, pues bien, pero... Claro, es decir, en un escenario lo puedes crear en casi cualquier lado, ¿no? Un parque o sí, en la naturaleza, nada más es convocar por lo menos un espectador, ¿no? Y también creemos en eso, ¿no? En que no se necesitan las masas para nada, ¿no? Entonces, generar la magia en la intimidad también es algo muy... Pues tocar al otro, ¿no? A través de la magia escénica. Claro. Sí. Y terminando un poco, siempre es para los que nos alcanzan a ver a este lado, por eso lo dejo hasta el último, porque ya sé que no lo van a ver y entonces eso me lo quedo yo. Como un consejo, como de todo, desde que empezó 70s, ha pasado 80s y también fue a otro país, como la evolución, no voy a hablar de la danza, bueno, escénicamente en México o artística. Yo sé que es hablar de algo muy, porque en algunos sectores, tanto por ejemplo musicalmente está, hay brote, pero teatralmente se han mantenido, la danza está un poco, no sé, como que está un poco a la deriva. No sé, ¿cómo ha visto o cómo? Sí, yo sigo pensando que nos tendemos a estancarnos o a ver la técnica como casi la forma y el propósito, y es un medio. O sea, yo sí creo en la técnica para tener control del cuerpo y poder expresar, pero para empezar, creo que quienes bailan tienen que tener muy claro que eso es lo que realmente quieren hacer en la vida, como medio de expresión, y apostarle a todo, porque sí vale la pena. Pero si no es una necesidad eso de crear y de dedicarse a eso y cuesta mucho trabajo y todo, pues pensarle, a ver, ¿qué tal si no estoy hecho para eso? Que eso es algo difícil, ¿no? Darte cuenta. Difícil, pero yo creo que hay que la vida es corta, hay que agarrar al toro por los cuernos y preguntárselo, ¿no? Y seguir abriéndonos a las otras disciplinas, porque siento que en la danza todavía nos hace falta eso, como tener más capacidades, recursos, ¿no? En la escena para poder que sea un lenguaje rico. Entonces sí, de repente como que siento que
nos repetimos o nos estancamos, nos hace falta ver más danza, ser curiosos y dejarnos como provocar, ¿no? Viajar a mí se me hace importantísimo, que no nos quedemos en nuestro pueblo, que vayamos más allá, porque sí se aprende muchísimo. O sea, vuelvo a mencionar a Miguel Covarrubias, fue alguien que se devoró al mundo, que viajó y fue a Bali y luego al istmo de Tehuantepec y comparó y reflexionó y se enriqueció y hizo lo que quiso, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas de expresión, y si alguien en la danza no siente que por ahí le llena, pues buscar la interdisciplina. Claro. Y si sientes pasión, seguir por ahí. Seguir tu pasión en la vida, yo creo que es bien importante. No sé si me explico. Sí, no, si no encuentras interés, pues mejor hazte un lado y busca otras cosas. Para todo ahí, ¿eh? Exacto. Eso es lo que yo diría. Pues si no se quedaron hasta el programa, se perdieron el consejo. Maestra, es un gusto. La verdad me gustaría seguir platicando, pero pues el tiempo, y creo que pues es rico. Algún día a lo mejor ya hacemos una parte 2, siempre prometemos una parte 2, pero y hablemos de otras cosas. ¿Verdad? Sí, porque siempre... Y bueno, es la bonita la oportunidad bueno, el privilegio que tengo yo de estar aquí, porque pues otros me pasaba que decían, oye, ay, qué envidiable ir al, una maestra, ay, se me fue Diana de Aguascalientes. Decía, ay, ir al al rancho, al maestro Chá, está allá él, y yo, pues sí, está aquí cerquita, aquí, Y se ha sido yo, pues no mucho, pero sí, pero es bonito y tenerlos aquí, y seguir aprendiendo, y ojalá y sigamos viniendo, y algún día podemos colaborar, y, digo, yo soy fan del trabajo de ustedes, digo, la Dama Verde, y como personas, como seres humanos, aparte me han tratado muy bien. Entonces, por Qué eso. lindo, muchas gracias por venir. No. Sí. Y no hay edad para dejar de bailar, si eso es lo que uno quiere, así es que, ¿verdad? ¿No? Así que... Como Kazuo Ono. Ah, sí. El bailarín Próximamente japonés. Lo estaremos viendo, ¿eh? Muchísimas y vaya gracias. al programa a dar su difusión para que luego no nos critiquemos a los que no van y digan, me presento mañana. Pero sí, maestra, avíntese, anímese, queremos volver a verla. Gracias. Aprovechar. Qué gusto. Pues fue una rica plática. Síganos en nuestras redes sociales, La Última Escena, vía Facebook, la Última Escena Oficial en Instagram. Y bueno, seguiremos indagando y buscando otro personaje, otro artista próximamente. Y bueno, ahí estaremos en estos días siguiendo con el programa de difusiones. Y bueno, no se pierdan todo lo que tenemos, las sorpresas de La Última Escena. La maestra Yael Vinaver. Ya me acostumbré, tenía años. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorgito. Gracias. Qué gusto siempre compartir. Y a nombre de todos los colaboradores, Ixio Espinosa, Braulio Escamilla, Luis Vallejo y nuestro director acá en cámaras que hace todo esto posible, Mario Aguilera, pues le doy la despedida, su servidor Jorgito Córdoba, y esto me ayuda a despedir el programa. Esto fue La Última Escena.